vamos a pasar al último panel. Después nos queda otra conferencia y después los sorteos finales y el cierre del evento, por supuesto. Y este panel se va a llamar Estrategia de Ciberseguridad en Tiempos de Trabajo Híbrido. Este panel va a estar integrado por Alfonso Pineda, CISO de la FICE, Mario Pineda, CISO de Grupo One World y Héctor Ortiz, CISO de BOSA. Adelante, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, mucho gusto. Así, vamos así y así. Un placer. Gracias por acompañarnos y les pido primero que cada uno se presente, nos cuente qué hace y después vamos con las preguntas ya propias de la discusión de este panel. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alfonso, CISO de Banco La FICE Honduras, y nos encargamos de proteger la información de nuestros clientes a nivel de las infraestructuras y las prácticas de seguridad en nuestra institución. Todo el tema de ciberseguridad, ahí lo planteamos. Ustedes saben que los bancos estamos normados en ese sentido. Nuestros nombramientos están en base a eso. Excelente. Mucho gusto, Mario Pineda, de Grupo One World. Yo soy el encargado de la seguridad de la información y nosotros nos encargamos de gestionar todos los aspectos de ciberseguridad para clientes financieros y clientes de gobierno. Excelente. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ortiz. Yo soy el oficial de seguridad informática de Banco de Occidente, socio fundador de Risk and Governance Consulting y trabajo en temas de seguridad de la información, ciberseguridad, gestión de riesgos tecnológicos, trabajo apoyando también a las áreas de prevención de lavado de dinero en la relación entre la ciberseguridad y la prevención del lavado de dinero, temas de gestión de fraude cibernético y todas las demás labores conexas. Excelente. Vamos a hablar de un tema entonces que realmente nos preocupa, que es la ciberseguridad. ¿Cuáles han sido los principales ataques? ¿Qué es lo que ha pasado durante esta pandemia que han sentido ustedes cada uno en sus organizaciones? ¿Qué es empecemos viendo cuál es el problema que hoy estamos viviendo. Bueno, el principal problema es la no presencialidad. El cliente está interactuando con tecnologías, más no con personas. Entonces eso aumenta la superficie de ataques y en este momento, pues obviamente son ese tipo de ataques que se van hacia el ser humano. Para eso no hay un firewall, entonces es importante recalcar que existen, están aquí y han venido a quedarse. El phishing es algo mucho que está pegando también, y también el tema del ransomware es un tema muy delicado para el cual debemos todos estar preparados. Gracias. Yo pedí que pusieran un slide que traje. Solo para a ver, si lo tienen por ahí. Ahí me dicen que sí, con la cabeza. Vamos a ver. Comentábamos que muchas veces hablamos de temas de ciberseguridad, pero no entendemos el alcance de lo que la ciberseguridad es. Entonces, yo pedí ahí, vamos a ver si ya las tienen. Tal vez mientras, si Héctor, querés darnos tu opinión, mientras ubican el slide. Así. Claro, yo creo que qué es lo que ha sucedido durante esta pandemia de manera particular. Alfonso hablaba de dos de los principales hitos, que son temas de ransomware, temas de phishing. Hemos necesitado tecnificar más a nuestros clientes, a nuestro personal, pero no necesariamente lo hemos acompañado con temas de la concientización adecuada en temas de seguridad. Yo creo que nos ha agarrado desprevenidos el hecho de movernos hacia ese trabajo híbrido en donde la gente esté en su casa, pero como está en su casa cree que los niveles de seguridad pues son más laxos, pero tiene información de sus organizaciones. Yo creo que ese tipo de cosas son las que nos han impactado más, aparte de temas como ataques de denegación de servicio, que han sido un tema bastante fuerte, pero en general el hecho de habernos puesto a correr una pandemia, a tecnificar o a implementar muchos temas de tecnología sin acompañarlos oportunamente de temas de seguridad o de ciberseguridad. Clarísimo. Gracias. Como les comentaba, debemos de entender que cuando hablamos de ciberseguridad hay entidades que interactúan en sí, en lo que hoy conocemos como el ciberespacio. Hablamos de la propia Internet.
donde desarrollamos muchas actividades, hablamos de las aplicaciones que utilizamos tanto las empresas como individualmente, dispositivos interconectados, hablamos también de personas o usuarios, que es lo que hablaba Héctor, la concientización hoy, y hablamos propiamente de redes interconectadas. Antes, nuestro entorno de trabajo probablemente era un intranet en las oficinas y toda esa información se mantenía segura entre usuarios de aplicaciones y nuestra red. Hoy eso ya salió al ciberespacio, ¿verdad? Que, como decía aquí, es un lugar de convergencia no físico, en el cual se intercambia toda esa información ahora. Sí, me ayuda con la otra, disculpe. Perdón. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de un conjunto de herramientas, políticas, conceptos de ciberseguridad, directrices importantes, la gestión de riesgos. Antes, la gestión de riesgos no se hacía de una forma fuera del entorno que manejamos nosotros. Y hoy esa gestión de riesgo tenemos que llevarla a ese entorno fuera, donde el usuario está llevando información a su casa o a su dispositivo, y entonces cambia todo el entorno y el enfoque de la ciberseguridad para toda la empresa va a ser diferente hoy. En definitiva, esto que están diciendo tiene que ver con que ya no hablamos solo de herramientas, sino de conductas y de educación. Fue uno de los temas que la semana pasada recalcaron mucho en el panel de ciberseguridad en Nicaragua. Hoy tuvimos una pequeña charla sobre ciberseguridad también y hubo varias presentaciones y todos, si bien ponen foco en que hay herramientas que obviamente nos cuidan, al final es el ser humano que tiene que tomar conciencia de esto. ¿Qué han hecho diferente ustedes? Y empecemos hablando de interno, los equipos de trabajo. ¿Qué han hecho con sus equipos de trabajo que de repente los mandaron cada uno a conectarse desde su casa y entrar a plataformas delicadas desde sus domicilios? ¿Qué han hecho para educarlos en esta forma? Los que puedan contar ejemplos concretos, ¿no? Que aquí se puede aprender. Yo creo que hay que iniciar por un tema de estrategia, lo que estábamos mencionando, y con el perdón de los proveedores que nos acompañan, esto no es un tema de fierros, no es un tema de poner cajas y más fierros, es un tema de estrategia. Hubo que empezar por una estrategia que tuvo que definir la organización. Hace algunos años, no recuerdo la fecha exacta, hubo un evento de menor calado que fue la gripe del H1N1 que encerró Ciudad de México y no los dejaba ir a su trabajo, y eso tuvo que haber sido el primer concepto y la prueba de concepto que las instituciones tuvieron que haber hecho para definir una estrategia de qué pasa si hay una pandemia mayor como la que tuvimos en marzo del 2020. Entonces tocó primero definir una estrategia y a partir de esa estrategia comenzar con temas de campañas de concientización, de jardinización de las herramientas que las personas tenían y muy fuerte definitivamente el tema de concientización. Yo creo que el haber podido hacer campañas de concientización con los empleados y con las personas vinculadas, creo que fue un tema muy importante. No era solo abre todo para que se puedan conectar, sino hagámoslo en orden, a pesar de que estábamos corriendo. Fueron trabajos quizá de 24 horas, pero fue la manera de hacerlo para no generar un mal mayor el hecho de habilitar ese trabajo que hubo que habilitar allá por marzo del 2020. Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2018 de hacer un plan de ciberseguridad para un cliente financiero y en ese momento una de las disruptivas que pusimos para levantar el plan de recuperación ante un desastre fue la pandemia. Entonces cuando todos tuvieron que ir a casa, automáticamente yo me contacté con el encargado de tecnología y le digo, ya tenés listo el tema de pandemia, ya tenés listo tu apartado de cómo vas a trabajar híbridamente, para decirlo en el contexto que estamos hablando hoy, ya tenés una gran capacidad de equipos móviles en tu infraestructura, entonces solamente tenés que seguir tu manual. Y una pequeña capacitación que les brindamos vía una plataforma de videoconferencias, y empezaron a trabajar. Creo que la anticipación ya hoy no debería ser algo que no se ve como una parte básica de la concientización en todas las empresas. Bueno, nosotros aprovechamos el momento, por decirlo así,
del lockdown, cuando nos íbamos a la no presencialidad, a trabajar de nuestras casas, había incertidumbre, era un cisne negro y prácticamente era el momento idóneo para platicar con el alto nivel, con la alta dirección, ¿verdad? Porque tenían que entender todo aquello que veníamos hablando de COVID, que era COVID 2019, ya les hizo sentido. El momento importante de entender la ISO 27000, de todo esto, aquello que les veníamos hablando. Simplemente alineamos esos planes estratégicos con lo que ya estábamos haciendo. Solo el 20% trabajaba desde su casa. Los demás había que educarlo y había que crearle la experiencia menos traumática para la hora de entrar. ¿Qué le voy a decir? Te voy a dar un VPN, entras aquí, acá. No puedo. El usuario tendría que producir negocio en ese sentido. Les explicábamos que así como ya teníamos que usar una mascarilla, medidas de bioseguridad, también había que tomar medidas en nuestro hogar, una red hostil, no dar clic en un link que no debían, porque vimos en el panorama que estaban apareciendo fraudes aprovechando la pandemia, enviando malware muy variado, ¿verdad? Había con archivo y sin archivo. Entonces, esto ya era todo un desafío. Lo importante fue que nos buscaron para encontrar puntos comunes, que entendieran que la ciberseguridad es un habilitador de negocio. Entonces, ahí viene el tema de, por ejemplo, subir algunos servicios a la nube. Hoy, los que se han subido a la nube ya no se quieren regresar. Claro. Los que ya se fueron a producir bastante, de hecho, conozco bancos que sacaron mayor productividad en este tiempo que estamos fuera de las oficinas que dentro. Y eso es, obviamente, por la calidad de vida, por diferentes cosas. El esquema a los técnicos, cuando tuvimos que hablarle a los técnicos, le dijimos, bueno, antes las joyas de la corona estaban acá en estas cajas y ahora están arriba en la nube. Esos servicios hay que protegerlos de alguna otra manera, porque obviamente hay un tema ahí de responsabilidad compartida en cuanto a la seguridad. Analizamos bien nuestra posición de seguridad. Obviamente no lo sabemos todos, tenemos que buscar un partner que nos haga un diagnóstico, que nos dé la posición de ciberseguridad que tenemos, y eso había que hacerlo en 2 semanas. Claro. Además, hablar con el personal no técnico para inducirlos a ellos a que fueran colaboradores en la ciberseguridad de una empresa. Esas son muchas de las anécdotas que podemos encontrar dentro de una empresa. ¿Cómo sienten al país en cuanto a estos temas? El país tomó conciencia, a ver, creo que nadie toma conciencia por experiencia ajena, digamos, es como cuando se me pierden las cosas hago backup, pero ya las perdí, entonces recupero de ahora en más. Costa Rica, donde yo resido, estuvo en esta semana en un ataque, estas últimas 2-3 semanas en un ataque increíble. Creo que eso está haciendo tomar conciencia a muchos de lo importante de tener esas políticas. ¿Cómo está Honduras en ese sentido? Sí, yo creo que desde el punto de vista del sector financiero ha venido trabajando históricamente. La industria financiera es una de las 5 más atacadas a nivel mundial, entonces nos ha tocado trabajar desde siempre. Creo que ha habido una conciencia más en el ADN de las organizaciones. A nivel gubernamental todavía me queda la duda de si realmente estamos caminando en el sendero adecuado. Yo creo que al igual que sucedió en Costa Rica, están tomando medidas producto de las amenazas que vieron que se materializaron en Costa Rica. Pero creo que nos falta algún camino por andar, pero dependerá de la industria, la parte del sector real. Creo que sí han estado trabajando, hay muchas inversiones y esas inversiones en temas de tecnología tienen que ir acompañadas de seguridad. Yo creo que hay un nivel de madurez, no el adecuado, porque como país todavía nos falta un poco, creo que nos falta un poco más desde el punto de vista regulatorio también en la parte de leyes. Todavía hay una tarea por hacer de la parte del Congreso Nacional y la parte gubernamental, pero creo que las instituciones que están en el ojo del huracán, telecomunicaciones, banca, manufactura, que han estado bajo ataque durante mucho tiempo, han tomado una conciencia diferente. Como decía Héctor, la banca u otras instituciones privadas generalmente han visto el tema de la ciberseguridad, las
política, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas como una parte fundamental de su inversión. El gobierno o los gobiernos en Centroamérica trabajan de una forma muy lenta. En los últimos 4 años yo he tenido la oportunidad de trabajar en la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa en Guatemala. Y les comentaba a algunos de mis compañeros, el tema político retrasa esta implementación. Entonces, considerando el gobierno o los gobiernos deberían iniciar por la adopción de buenas prácticas, porque el tema regulatorio se mezcla con el tema político. Peleas ahí que ya no benefician al público y al mismo gobierno. En los gobiernos no conectados, como algunos de Centroamérica, estos ataques pues pueden ser muy puntual a un ministerio, pero no van a tener mayor afectación por la misma desconexión que el gobierno tiene. Pero en gobiernos donde están más articulados, más regularizadas, entonces pasa lo que sucedió la semana anterior. Entonces, considero que el tema regulatorio en Honduras nos puede empantanar porque vamos a ir a pelear por colores, por ideologías, más no por buenas prácticas. Entonces, mi consejo sería que el gobierno se centre en adoptar buenas prácticas para luego esperar el tema de adopción de una política nacional, que eso es lo más difícil y lleva mucho tiempo. Bien, en la misma línea, pues Costa Rica no está lejos de acá, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tu vecino tiene un problema, pon tus barbas en remojo. Creo que aquí hemos llegado a entender el problema de la ciberseguridad y ya eso es un avance. El problema es actuar sobre la misma para salir de esos problemas. Ya hoy en día, por ejemplo, yo encuentro amigos de pyme y a mí qué me puede pasar, pero tenés tecnología, tenés app, tenés móvil, pues tus usuarios están expuestos, pues, entonces tienes que plantearte una estrategia. Entonces ya hay dos tipos, dice Robert Mueller, el director del FBI, que solo hay dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y ya que las que muy pronto lo van a hacer. Y las que lo van a hacer. ¿En cuál me ubico yo, verdad? Entonces ese es el sentido, buscar, por ejemplo, un partner que me indique cuál es mi posición. Yo no lo sé todo. Ya hay gente que habla de CSIR gubernamental, ya hay mesas de trabajo, ya hablan de SOC, ya hay servicios de pentest que antes tocaban puertas y costaba que la gente entendiera por qué tengo que hacer un pentest dentro de mi empresa. Hoy en día ya somos más conscientes en el entorno. Obviamente aprendimos una lección aprendida de un efecto que puede causar, por ejemplo, un ransomware. Nadie quiere levantarse al día siguiente, o por ejemplo nosotros los hizo, y encontrarnos con un ransomware dentro de nuestras empresas. Entonces es importante trabajar de manera preventiva para que eso no nos llegue a ocurrir. Tú lo mencionaste, el tema de un backup. ¿Cuánta gente hace ese backup? O sea, ¿cree que el backup se va a hacer solo? No sé. Totalmente. ¿De qué medida? Desde ahí comienza mi interacción o mi conciencia de que tengo con un deber para proteger la información de mi empresa. Recuerden, medido en porcentaje, ¿cuánto ha crecido el nivel de ataques en el 2021? ¿Y cómo viene el 2022? ¿Viene a la baja? ¿Viene al alza? ¿Cómo se están sintiendo ustedes y las métricas que tienen en sus organizaciones? Yo siento que ha crecido, por ejemplo, el tema de phishing, se ha podido ver en las últimas semanas. En algún momento sentíamos que no era la responsabilidad de las instituciones si alguien da sus credenciales, pero eso hace eco mucho en todo tipo de institución. Entonces, en gran medida ha crecido el phishing. El phishing está, yo trato de ver algunas estadísticas y está muy a la alza. Entonces, es importante manejar un esquema de prevención, en ponerlo en capas, en alguna medida, para proteger nuestra institución. El ransomware muy alto también. Justamente hoy en la mañana estábamos haciendo un análisis de riesgo respecto al tema de phishing en una institución y nos arrojaba un 82%. Aún después de haber realizado algunas campañas de concientización, ejemplos y ataques dirigidos,
todavía tenemos una parte bastante alta en esto. Impresionante. Sí, definitivamente no podemos, o yo no podría dar, sería atrevido dar un porcentaje, pero sí te puedo decir que ha sido exponencial en relación al inicio de la pandemia lo que ha sucedido de marzo 2020 a abril 2022. Ha sido un tema exponencial que producto de todo lo que está asociado a temas de pandemia, ya no solo sector financiero, sino Claro. todos los sectores han sido atacados, grandes y pequeñas empresas han sido atacadas. Entonces, sí, definitivamente estamos ante un reto muy grande. Conversábamos con uno de los participantes hace un rato que todavía tenemos alrededor de un 30% de los puestos de seguridad y ciberseguridad sin cubrir. Entonces, estamos viendo que esas empresas que todavía no tienen esa conciencia o esa cobertura, entonces también son un objetivo más fácil. Honduras, hace algunos años nos decíamos, ¿y quién va a atacar a Honduras? Pero resulta que tenemos empresas internacionales, tenemos banca internacional, tenemos mucha institución acá que puede ser el salto de damero para poder llegar a un objetivo más grande. Entonces, finalmente, sí estamos siendo un objetivo. Recién mencionabas que hay un 30% de puestos vacantes todavía en este sector. ¿Se encuentran las capacidades localmente para cubrir esos puestos o está costando encontrar el talento en temas de ciberseguridad? Sí, hay una curva todavía de aprendizaje. Honduras todavía no tiene todas las capacitaciones, no tiene las especializaciones en universidades. Entonces, hay que hacer un híbrido de conocimientos. De repente están todas las certificaciones internacionales posibles a la disposición, pero entonces hay que empezar a ver hacia qué línea vamos a direccionar un recurso, pero no hay, por ejemplo, una maestría en ciberseguridad en Honduras, que sería quizás una de las cosas que Sudamérica sí ya tiene camino andado. No tenemos todavía esa formación en base. Los planes de estudio de las universidades han venido cambiando y ya meten temas de seguridad y de ciberseguridad y de auditoría de sistemas y eso, pero creo que todavía nos faltan algunos pasos por dar, algún tema de estructurar bien una carrera que permita tener la base para cubrir esos puestos. Creo que también, como decía Héctor, la parte de reestructuración de los planes de estudio es algo muy interesante, pero también creo que es una oportunidad para que invitemos a todos los participantes acá, para que también puedan ver organizaciones internacionales que apoyan el tema de certificaciones. Muchas veces tenemos un título universitario, una maestría, pero lo hicimos hace 10 años, 15 años. En cambio, una certificación le da a nuestro empleador o a nuestro cliente la oportunidad de saber que estamos nosotros en constante estudio. Cada 2 años o cada 3 años debemos de recertificarnos. Entonces, eso nos permite estar muy al día con todas estas tendencias, con todos estos cambios y la parte de llevar buenas prácticas a las instituciones. Porque realmente muchas veces las políticas no se revisan constantemente. Más las buenas prácticas, eso sí nos ayuda todos los días. Entonces, creo que la parte de certificarse, no solamente en lo que son las marcas de productos de seguridad informática que usamos, sino también en la parte de seguridad y auditoría en sistemas y todo eso. Sí, la seguridad va mucho más allá que la certificación en una herramienta. ¿Ibas a agregar algo? Sí, solamente que la academia está en deuda, tiene que satisfacer esta demanda, es importante y lo digo con convicción, soy docente también y creo que hay que especializar algunos campos. Por ejemplo, el análisis de malware, cacería de amenazas, forencia, todos esos elementos coayudan para que se fortalezcan las empresas, pero las empresas también deben enviar a estas personas, pero siempre lo están captando empresas externas al país porque no hay satisfecho planes de estudio, carreras, maestrías que puedan responder a las necesidades a ese mercado el talento humano que podrían generar. Entonces es importante ver esos temas, diseminar estos foros como el que estamos ahorita, el conocimiento para que todo el mundo entienda los temas de los cuales estamos hablando.
Nos quedan 15 segundos para cada uno en este panel, así que primero les voy a agradecer muchísimo su tiempo, la participación, el haber compartido con la audiencia presencial, con la audiencia que tenemos virtual y con los que verán esto después grabado, por supuesto, porque esto después tiene más vida en este mundo híbrido que hoy tenemos con los eventos. Me gustaría un mensaje final del mayor aprendizaje, y 15 segundos, o sea, cortito, el mayor aprendizaje de estos 2 años que les dejó esta pandemia al sector que ustedes lideran. Sí. Definir la participación de la seguridad respecto a la estrategia de las organizaciones. El tema más importante es entender que la seguridad no es un gasto, sino es parte de la estrategia de las organizaciones. Ese es, creo, el mejor aprendizaje. Muy buen punto, que hasta ahora no lo habían mencionado, y es cierto. Uno de los puntos de los temas que se habló en el Tech Day de Nicaragua, decían que uno de los desafíos era hacer entender no a la gente cómo usar las herramientas, sino a la alta dirección que tenían que invertir en estas herramientas por los problemas que podían venir después. Así que el desafío era doble, no solo al personal, no solo a los clientes, sino también a quien firma los cheques, ¿no? Y el retorno de esa inversión, por supuesto. ¿Aprendizaje? El aprendizaje que yo más he captado y trato de siempre compartir es la adopción de buenas prácticas, porque a través de él podemos acostumbrarnos a regirnos bajo las políticas que nos van a mantener seguros dentro del entorno de la seguridad de la información en la institución. Excelente. El 90% de los ataques es por errores humanos. Los errores cuestan plata a las organizaciones. Tenemos que ser conscientes de esos elementos, protegernos, ser más proactivos. La pandemia nos enseñó que hay cosas que pueden ocurrir y no las teníamos previstas y hay que trabajar sobre las mismas. Los riesgos emergentes están cada día, hay que fortalecer nuestras habilidades para contrarrestar. Todo esto ya pudimos ver, perdón por el tiempo, que los malos están bien organizados y también están bien educados. Entonces, nos queda de enseñanza. Me quedo entonces con los siguientes mensajes: convencer a la alta dirección del retorno, las buenas prácticas que tienen que ver con la educación, con la formación y con el difundir que esto es importante. Esto de entender que el error humano es el 90% de los causales de los ataques que recibimos y que tenemos que estar con las antenas paradas. Esto es algo del día a día. Un lujo tenerlos en el casi cierre de este Tech Day. Gracias por el tiempo.